Muy buenas tardes. Eh, Retomamos las mesas de este Congreso sobre Derechos Humanos y Discapacidad. Disculpen el retraso por temas logísticos. Comenzamos ya. Nos toca ahora una mesa sumamente interesante. Esta mañana el presidente de CERMI, Luis Cayo, ya nos adelantaba un poco en el tema. El igual valor de la vida de las personas con discapacidad. Para ello contamos con dos ponentes con dos primeras espadas. Empiezo por orden de intervención. En primer lugar, tenemos a Agustina Palacios, que hemos podido escuchar ya con alguna intervención esta mañana. Ella es profesora de Derechos Humanos, coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, la Universidad Nacional del Mar de Plata, Argentina. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora adjunta del CONICET, que es un organismo de promoción de ciencia y tecnología en Argentina, relatora argentina de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comisionada de estudios para América Latina de la Fundación Derecho y Discapacidad. Ella intervendrá en primer lugar y después pasaremos, los presento ahora seguidos para que después sea como más dinámico y no volver a interrumpir porque son los que verdaderamente importan, son ellos. Tenemos a Antonio Luis Martínez Pujalte, es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad. Antonio Luis eh, tiene un amplio currículum, es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y profesor titular de Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue también decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y ha hecho estudios en las universidades de Múnich y Edimburgo. Y ha ejercido también su labor docente como profesor invitado en las universidades de Navarra, Budapest, Austral de Buenos Aires y Piura, en Perú. Además, es autor de 4 libros y de más de 80 artículos en revistas científicas y libros colectivos. Podemos decir también que ha prestado atención a diversos ámbitos de investigación, tales como la teoría general de los derechos fundamentales o el estudio de los sistemas electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Pero desde hace cerca de unos 15 años, su línea de investigación principal es el derecho de la discapacidad, como se refleja en su libro Discapacidad y Derechos Fundamentales. Y ya me pide que bueno, además, simplemente es patrono y comisario de congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad y director de la Cátedra de Discapacidad, como hemos dicho, Empleabilidad, EMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y con esto ya pasamos. ¿Dónde está la? ¿Le das? Ahí. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación, por supuesto, a la Fundación Mainel y a la Fundación de Promoción Social, a sus organizadores y, bueno, en especial a Antonio, pensé que te tenía que, bueno, que sé que estoy aquí por ti. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza y bueno, la verdad que me emociona y me gusta mucho poder compartir este momento con gente muy querida. Bueno, nos toca abordar un tema, y les voy a confesar que me da un poco de miedo porque son temas que vamos a abordar que suelen generar mucho debate, pero que, como dijo Luis Cayo hoy más temprano, es un debate absolutamente necesario que hay que dar, y en ese sentido lo agradezco. Yo les estoy poniendo en pantalla cómo sería, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, en vez de hablar hoy el igual valor de la vida de las personas con discapacidad, hiciera una presentación sobre el igual valor de la vida de las mujeres? Y seguramente quise poner una carita, ¿no? De asombro, porque probablemente eso generaría, ¿no? Asombro, que alguien venga a hablar del igual valor de la vida de las mujeres. Eh, Sin embargo, este debate tan necesario, ¿no? En relación al abordaje y al alcance, ¿no? De estos conceptos que tienen que ver con este derecho fundamental, ¿no? Y básico de la igual dignidad, ¿no? Y del derecho a la vida. Todavía hoy es muy necesario, todavía hoy hay muchas asignaturas pendientes, todavía hoy hay deudas sociales, legales. Eh, Miren, hace 2 años en Argentina
me olvidé de ponerlo para la presentación, pero una madre pidió la eutanasia para su hijo con discapacidad, ¿no? Un hijo con discapacidad intelectual mayor de edad, donde su madre fue a un tribunal a pedir la eutanasia en nombre de su hijo porque ella interpretaba, por un lado, que la vida de su hijo era una vida sufrida, ¿no? O sea, eso son cuestiones que suceden, no es que estamos hablando de cuestiones abstractas, sino que como repito, parece ser un debate muy necesario. Un debate que arrastra, ¿no? Hace mucho tiempo, muchos años, bajo la dirección de mi maestro, de Rafael de Asís, que aquí está, desarrollé en una tesis doctoral unos modelos de abordaje de la discapacidad. Y el primero que lo situé en la antigüedad clásica era el modelo que llamamos de prescindencia, ¿no? Donde el valor de la vida de las personas con discapacidad evidentemente no era el mismo que el del resto de personas, ¿no? Obviamente esto hay que contextualizarlo, estamos hablando de distintos momentos históricos, pero recordemos, ¿no? Esto de que naciera una persona con discapacidad, de que fuera analizada por un consejo de ancianos y despeñada, ¿no? Desde el Monte Taigueto. Bueno, a eso le llamamos modelo de prescindencia, que lo caractericé obviamente de manera mucho más profunda que lo que estoy relatando ahora, ¿no? Pero la vida de las personas con discapacidad, desde el modelo de prescindencia, evidentemente no tenía el mismo valor que el del resto de seres humanos. Si avanzamos muchos años en la historia y pensamos en el modelo médico rehabilitador, ¿no? Eh, esa vida empezó a tener un valor, pero siempre en la medida en que esa condición de discapacidad fuera rehabilitada o normalizada, ¿no? Ahí se apuntaba. Sin embargo, fue el modelo social de discapacidad el que puso sobre la mesa, por un lado, las barreras sociales y por el otro, esto de la igual dignidad de las personas con discapacidad. De todos modos, el modelo social que desde hace un tiempo viene siendo bastante criticado, eh, creo que sí podría desarrollarse y en un intento hace años de acompañar a otro gran amigo que no está más en este plano, que es Javier Romañac, trabajamos en un modelo que se llama el modelo de la diversidad, donde adoptó el Foro de Vida Independiente. Acompañé en ese momento desde un enfoque más académico el término diversidad funcional, en reemplazo del de deficiencia que utiliza la Convención de Naciones Unidas. Pero bueno, el modelo no era una cuestión terminológica, el modelo profundizaba en algunas cuestiones que tienen que ver con la idea de dignidad humana, entre otras cuestiones. Bueno, lo que voy a decir a continuación en relación al derecho a la vida y sobre todo en relación al aborto en razón de discapacidad va a ser, para ser honesta, desde la ideología del modelo de la diversidad y desde la ideología feminista. O sea, voy a tratar, porque creo que es posible, de compatibilizar, ¿sí? Ambas ideas y hacer una intersección entre ambas reivindicaciones, entre ambas ideologías, entre ambas teorías. Creo que es posible y ustedes me dirán si no. Cuando hablamos del igual valor de la vida, ¿no? O del igual valor en dignidad de las personas, ¿no? Esto que pone sobre la mesa el modelo social y que desarrolla obviamente el enfoque, no modelo, enfoque de derechos humanos. Evidentemente esto trae, ¿no? Algo que la relatora de Naciones Unidas, ¿no? En materia de discapacidad, Catalina de Bandas, en un informe, un estudio temático muy interesante, ¿no? Que fíjense que se llama Sobre los efectos del capacitismo en la práctica médica y científica, ¿no? Eh, ha puesto sobre la mesa esta cuestión de el capacitismo, ¿no? Como un sistema de valores desde el cual consideramos que determinadas características, ¿no? De los seres humanos, del cuerpo, de la mente, de la apariencia, del funcionamiento y del comportamiento, ¿no? Que es superior y quienes no tienen esas características o esas condiciones tendrían una vida de menos calidad, o de alguna manera no podrán, ¿sí? En base a llevar esa condición, tener los mismos, no sé, parámetros de felicidad, ¿no? A partir de eso se toman decisiones desde una mirada externa, desde lo que pensamos muchas veces. ¿Por qué digo desde lo que pensamos? Porque una de las cuestiones que acaba de aparecer hoy, que creo que hay que destacar,
es que en estos debates que son bioéticos, que tienen que ver con el valor de la vida o con determinadas decisiones que pueden incidir en estas cuestiones, falta mucha presencia y mucha participación de las personas con discapacidad. Somos personas que desde afuera decimos que la vida tiene esta calidad o que, digamos, estas características, pero bueno, este rasgo de participación que hoy Rafael de Asís ponía tan sobre la mesa para decir que es un requisito ineludible, ¿no? El primero para poder estar hablando desde un enfoque de derechos humanos, viene estando muy ausente en los debates bioéticos. Pero bueno, de alguna manera nos encontramos ante esta situación que es un poco contradictoria, ¿no? Porque en esto de un incipiente pero creciente sentido de orgullo de la identidad de la discapacidad y de avances que se han dado, que hoy también mencionaba Luis Cayo, ¿no? Que se vienen dando varios avances sociales, legales, éticos, podríamos decir también. Por otro lado, tenemos estos resabios, ¿no? Que entiendo que son miradas, como esta situación que voy a abordar ahora, que son resabios de este modelo de prescindencia, ¿no? Bueno, que evidentemente creo que lo tenemos que repensar. Cuando la relatora habla en su informe, ¿no? Y ella dice muchas cuestiones interesantes, pero entre ellas habla del deber que tenemos, que tienen los estados, perdón, de proteger la vida de las personas con discapacidad contra cualquier acción u omisión que puedan causar una muerte, ¿no? Justificar una muerte no natural o prematura, ¿no? Y que deben asegurar el respeto, la dignidad y calidad de vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Esta fórmula que se repite, ¿no? De manera transversal y en cada uno de los artículos de la Convención, y que realmente, si logramos interpretar esto, ¿no? En igualdad de condiciones con las demás personas, que es uno de del fin y objeto y propósito de la Convención, bueno, estaríamos un poquito más avanzados o avanzadas sobre el tema, ¿no? Que obviamente esta igualdad de condiciones con las demás personas no apunta para nada a una igualdad formal, ni siquiera una igualdad de oportunidades, sino, como ha dicho el comité, apunta a una igualdad inclusiva, que tiene determinadas características que comprender y que entonces también, como decía Rafael de Asís hoy, cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos, en este caso, si me permiten, de diversidad funcional y pensamos en el círculo de la igualdad, es en ese círculo de la igualdad donde debemos incluir esta diversidad funcional, ¿no? Porque, como decía Bobbio, lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, por un lado está esta obligación de garantizar esta igualdad de condiciones, ¿no? En el reconocimiento y garantía, ¿no? Del derecho a la vida, del respeto y de la dignidad. Y por el otro lado, ella decía que la discapacidad no puede servir de justificación para poner fin a una vida, ¿no? Este tema de poner fin a una vida o de una muerte digna lo va a abordar Antonio, así que, bueno, voy a avanzar a la cuestión del aborto en razón de discapacidad que se me pidió que abordara. Les recuerdo, para contextualizar y quienes quizás no lo tienen tan presente, ¿no? Que la Convención, bueno, en su artículo 10, bajo esta fórmula de igualdad de condiciones con las demás, punta al deber de los estados de justamente reafirmar, por un lado, el derecho a la vida y adoptar las medidas necesarias para garantizar ese goce, ¿no? Del derecho en igualdad de condiciones que las demás personas. La convención, evidentemente, tiene que ser interpretada bajo unos principios que están desarrollados en el artículo 3. Estos principios se relacionan básicamente con una columna rectora, que es el derecho a la igualdad, otra columna rectora, ¿no? Que está muy fuerte, ¿no? En la convención, que es la idea de dignidad humana, y luego unas intersecciones, ¿no? Así podemos resumir el artículo 3 sobre principios. Pero bueno, en el artículo 3 creo que es donde se puede identificar el modelo de la diversidad en la convención. Creo que es en el único espacio que podemos encontrar el modelo así de manera tan patente, que es en el inciso D, ¿no? Que habla del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Siempre digo que evidentemente como humanidad estamos muy mal si necesitamos que un tratado de derechos humanos nos venga a decir que las personas con discapacidad, ¿no? Son parte de nuestra condición como seres humanos, pero eso ha venido a pasar y eso creo que no lo debemos perder de vista.
Bueno, ustedes saben mejor que yo qué sucede en España con la situación del aborto en razón de discapacidad. Cuando se me pidió que abordara esto, porque fue un tema que yo lo había trabajado a pedido de Luis Cayo, ¿no? Para el CERMI y un reclamo que querían hacer en el comité, les digo la verdad, lo trabajé en el año 2010 y nunca más volví a pensar en el tema. Y ahora que se me pidió, bueno, releí el artículo que había escrito y bueno, no debo estar muy bien porque no cambié mucho de opinión en tantos años, ¿no? Y bueno, se supone que uno evoluciona y que dice, ay, esto me da vergüenza lo que escribí. Bueno, algunas cosas no me gustaron nada, pero digamos que en las cuestiones generales sigo pensando lo mismo, así que bueno, no sé si eso es bueno o no. Pero bueno, la situación de España, y porque sé que hay personas que no son de España, Tina, por ejemplo, que sigue ahí en el español seguramente con alguna dificultad. Y además este es un tema de debate actual, ¿no? Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo está prevista hasta las 14 semanas, pero hay excepciones, ¿no? Y en una de las excepciones del inciso B es extender el plazo, ¿no? Hasta la semana 22, siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que, bueno, practique o dirige la práctica. Por si queda alguna duda, porque a veces se matiza, ¿no? Y entonces algunas personas en algún momento quisieron decir que, bueno, pero que lo de la anomalía en el feto podía ser otra cuestión. Sin embargo, no queda duda porque en el artículo 17, que habla de otra cosa, pero que alude, ¿no? Al supuesto de la letra B del artículo 15, que habla de anomalías, está hablando, ¿no? De, bueno, como algo que igual es importante, que la mujer, ¿no? Deba recibir determinada información y ayudas públicas existentes respecto de las personas con discapacidad. Es decir, que el inciso no cabe duda que está hablando de que se detecte en el feto una discapacidad. Y en ese caso, entonces lo que hay es una diferencia clara respecto del plazo. O sea, la interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14, ¿sí? Y luego se extiende en algunas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, es el riesgo para la salud de la madre, ¿no? O que la madre pueda morir. Bueno, eso se entiende claramente. Otra es esta situación de que se detecte en el feto una anomalía, ¿no? En su momento, y también lo dijo Luis Cayo hoy, pero quizás lo dijo más rápido porque no estaba hablando de esto en concreto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano, ¿no? Que fiscaliza el cumplimiento de la convención y que, bueno, entre otras muchas funciones, recibe los informes de los estados, ¿no? En este caso de España, de cómo estaba cumpliendo o no con la convención, el comité devuelve, ¿sí? Una preocupación respecto de que España, y le recomienda al Estado español que suprima esta distinción que hace la ley en razón de discapacidad, ¿no? Este aborto en razón de discapacidad, justamente porque vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora en 2 minutos voy a ir justamente algunos artículos que me parece que vulnera claramente esta distinción de plazo que hace España y que sucede en otros países, ¿no? Pero creo que si pensamos, ¿no? En el aborto por motivo de discapacidad, igual sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dos aspectos de la dignidad humana, bueno, que evidentemente están unidos, pero sí que los podemos delimitar. Y uno tiene que ver con la autonomía, ¿no? Este poder de decisión, esta concepción de las personas como sujetos o sujetas morales y el derecho y la libertad de las mujeres, de todas las mujeres, esto es otro tema también, ¿no? Que se relaciona más con la capacidad jurídica, de decidir sobre la interrupción del embarazo, sobre su propio cuerpo y sobre su propio destino y proyecto de vida, ¿no? Eso digo, desde acá creo que esta postura feminista que yo defiendo y que se basa y que de alguna manera plasma esta primera dimensión de la idea de dignidad humana. Pero sabemos que la otra dimensión de la idea de dignidad humana tiene que ver con la inviolabilidad de la persona, ¿no? Y con la igual dignidad de los seres humanos. Y que esa
inviolabilidad de la persona no puede nunca supeditarse a un rasgo, a una condición. Por eso, si hace un rato yo les decía, si estuviéramos hablando del igual valor de la vida de las mujeres, bueno, nos sonaría, ¿no?, un poco raro. No podemos supeditar el ejercicio de los derechos humanos a ninguna condición, ni de sexo, ni de color de piel, ni de etnia, ni de, bueno, tampoco de discapacidad. Esto que parece una obviedad, pues cuando a veces se discuten algunas cuestiones concretas, no lo es tanto, ¿sí? Por eso me parece que hay que trabajar en el sentido, ¿no?, de la identidad de la discapacidad, en el poder pensar en esta diversidad funcional desde otros parámetros que no sean los netamente médicos, desde esta mirada de la deficiencia y todo lo que el modelo social y el enfoque de derechos humanos vino a plantear. Si pensamos entonces a la luz de la Convención en el aborto en razón de discapacidad, creo que podemos identificar muchos artículos y muchos derechos que se vulneran. Pero bueno, les traigo algunos. Lo primero que creo que viola o vulnera el aborto en razón de discapacidad, esta diferencia de plazo en razón de discapacidad, es el objeto, el propósito de la Convención, porque justamente la Convención tiene el propósito de garantizar estas dos columnas rectoras que hablábamos hoy, ¿no? El ejercicio de los derechos en igualdad de oportunidades, ¿sí?, de todas las personas con discapacidad, y por el otro lado, el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, catalogar o permitir, ¿no?, un plazo diverso, ¿sí?, y esta diferenciación que se justifica en una condición, evidentemente vulnera, ¿sí?, esta idea de igualdad de condiciones con las demás personas. La diferencia de plazo en razón de diversidad funcional también vulnera la prohibición de discriminación por motivo de discapacidad. El derecho a la igualdad de las personas con discapacidad está inserta en la Convención y de manera transversal, pero también específica en muchos artículos y desde diversas dimensiones, ¿no? La primera en este propósito que acabo de describir. La segunda es como principio y como valor en este artículo 3 que aborda distintas dimensiones de la idea de igualdad. También hay un artículo específico que es el 4.1 que habla de la igualdad desde la dimensión de obligación, ¿no?, y de que los estados deban asegurar y promover el ejercicio de los derechos sin discriminación por motivo de discapacidad. Pero hay un artículo específico que es el 5 que habla de las distintas dimensiones de la idea de igualdad, ¿no?, la igualdad como derecho, y la igual protección legal, ¿sí?, ante cualquier circunstancia. Y por otro lado, algo que me parece que todavía da tela para cortar, que es la definición de discriminación por motivo de discapacidad. Les recuerdo que la Convención protege a las personas con discapacidad contra la discriminación, pero no solo protege a las personas con discapacidad contra la discriminación, sino que protege cualquier discriminación que se dé por motivo de discapacidad. Entonces, ¿la Convención protege solo a las personas con discapacidad? No, protege a cualquier persona que sea discriminada por motivo de discapacidad. Y podría llegar también a proteger a cualquier bien jurídico, si no queremos hablar de personas, ¿sí? Pero el objeto es la protección, ¿no?, contra la discriminación por motivo de discapacidad, no solo a las personas con discapacidad. Con esto que pongo el acento un poco en querer obviar la discusión que no es el centro del trabajo, ¿no?, que estamos presentando hoy, que tiene que ver o con la concepción de persona, ¿sí?, sino que esto realmente, esta diferencia de plazo y pareciera de calidad de vida de las personas con discapacidad, o en este caso, cuando hablamos de una vida potencial o un feto, o como querramos llamarlo, no quiero entrar a esa discusión, en el fondo es una discriminación por motivo de discapacidad, ¿no?, que encuadraría dentro de esta definición exactamente. Bueno, la diferencia de plazo en razón de discapacidad vulnera el derecho a la vida de las personas con discapacidad en el sentido del artículo 10, se habló de igualdad, de protección en igualdad de condiciones. Cuando se debatió en Naciones Unidas el artículo 10, y que hubo durante los debates de la Convención una participación muy activa de las personas con discapacidad, que siempre lo veo y que lo cuento porque lo viví como espectadora
estaba Tina, que hoy está y que mañana la van a escuchar, trabajando, ¿no? Desde el movimiento de personas con discapacidad y fue realmente, creo que siempre hay que hacer un homenaje, ¿no? Al colectivo de personas con discapacidad por lo que lograron, ¿sí? eh, Porque gracias a esa participación tenemos hoy esta convención que además está legitimada con la sociedad civil. Pero bueno, en ese discurso y en ese debate del artículo 10 sí se puso sobre la mesa la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil en lo que sucede, ¿no? Que es justamente el aborto en razón de discapacidad. Se intentó o se propuso que el artículo 10 prohibiera el aborto en razón de discapacidad. Evidentemente, y yo lo entiendo perfectamente, no se podía llegar a esa solución en una convención, porque no, la cuestión no es prohibir el aborto, ¿sí? Sino la cuestión es que el Estado no puede tener una política, ¿sí? A nivel macro, que tome una posición que de alguna manera manifieste que hay vidas que valen más que otras. Entonces, la fórmula del artículo 10 no llega a decir quizás tanto, pero sí dice la convención desde una interpretación sistemática desde todo lo que estoy diciendo, más allá de que, de nuevo, el artículo 10 lo que establece es esa protección en igualdad de condiciones que las demás zonas. No se, digamos que no se moja en relación a aborto sí o aborto no, porque eso no correspondería de ninguna manera a un tratado de derechos humanos, ¿sí? Sobre todo además porque los estándares de protección de derechos humanos y por el Comité de la CEDAW, ¿no? Y demás, justamente está diciendo lo contrario, ¿no? Que hay que garantizar el Estado, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, o por lo menos el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, y relacionado con lo que vengo diciendo, hay un artículo de la Convención, que es el artículo 8, que desarrolla la toma de conciencia, ¿sí? La toma de conciencia es un artículo muy importante de la Convención, que apunta a desterrar justamente prejuicios, estereotipos que hacen que tengamos esta mirada capacitista de la sociedad, de la discapacidad como sociedad, y que, bueno, también da una serie de obligaciones para el Estado, ¿no? Pero bueno, dentro de esas obligaciones está luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad. Y tomar este tipo de decisiones evidentemente incide, ¿sí? De manera muy negativa en la igual dignidad de las personas con discapacidad, en el valor de la vida y en el ejercicio de sus derechos en el día a día. En este sentido, ¿no? Y tomando estos artículos de la Convención, que de alguna manera los dije muy abuelo de pájaro, porque entiendo que la mayoría de las personas que estamos acá los conocemos. Sí me parece importante relacionar este tema que estamos hablando con la necesidad de desarrollar una mirada bioética, ¿sí? De profundizar una mirada bioética, o mejor dicho, creo que sería de construir una mirada bioética que incluya algo de lo que se ha hablado hoy y que tiene que ver con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Digo que se ha hablado hoy, quizás no con estas etiquetas, ¿sí? Estos dos conceptos que se los quería compartir porque me parecen que puede ser un aporte interesante. Yo los estoy trabajando en mi proyecto individual del CONICET, ¿no? Perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos en relación al derecho de acceso a la justicia, pero creo que se pueden aplicar y que se deben aplicar al de manera transversal en todos los ámbitos y en el ejercicio de todos los derechos, ¿no? Estoy haciendo un paralelismo con la perspectiva de género, de nuevo, ¿no? Empecé con las mujeres y voy a cerrar con las mujeres. Hoy en día, si decimos que una política pública no tiene perspectiva de género, más o menos la mayoría entiende o entendemos de qué estamos hablando. O si decimos que una sentencia, ¿no? En Argentina se anula una sentencia por falta de perspectiva de género, ¿no? O sea, se sabe de lo que estamos hablando, son determinados recaudos que hay que tener en cuenta y que hoy en día son obligatorios, ¿sí? Por otro lado, la otra cara, creo que de la moneda, que ahora voy a explicar por qué, es este enfoque de derechos humanos que, por supuesto, brillantemente explicó hoy a la mañana Rafael de Asís. Entonces, ¿qué implicaría la perspectiva de discapacidad? Contar con perspectiva de discapacidad.
Y bueno, podemos tomar a la perspectiva de discapacidad como una herramienta conceptual por un lado y procedimental por otro, ¿no? Que pretende visibilizar justamente esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran inmersas las personas con discapacidad y que es consecuencia de estas barreras arquitectónicas, comunicacionales, sociales, legales en algunos casos, ¿no? Que impiden el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, ¿no? La perspectiva de discapacidad justamente nos obliga a ver a la persona con discapacidad. Lo acabo de la mesa de desarrollar esto, me da un poco de vergüenza para quienes ya lo escucharon, pero bueno, muy brevemente, ¿no? Desde tres dimensiones, es decir, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad por un lado es una condición, la dimensión personal de la persona, su condición personal, una de las tantas que conforman su identidad. Por el otro lado es una posición, situación, que es el resultado de la interacción con las barreras, y la discapacidad también es una posición social, ¿no? De subordinación, que hace que muchas veces incluso haya personas que no quieran identificarse dentro del colectivo por esta mirada, ¿no? Que hace a esta mirada capacitista de la discapacidad. Pero bueno, contar con perspectiva de discapacidad me va a obligar a ver a la persona con su condición, pero también me obliga a ver a esa situación de discapacidad en la cual vive inmersa la persona y esa posición, ¿no? Es como una imagen que yo a veces la pongo, ¿no? En pantalla, hoy no la traje, pero es una persona en silla de ruedas que viene arrastrando unas cadenas, ¿no? Eslabones de cadenas que son barreras sociales, ¿no? Es ver a la persona y saber que no puedo tener una mirada neutra, no puedo tenerla, porque esa persona viene arrastrando esas cadenas, ¿no? Sociales, y si yo tengo una mirada neutra, voy a reproducir esa discriminación estructural que vive la persona, ¿sí? Entonces, contar con perspectiva de discapacidad me obliga a eso y me obliga a adaptar y adoptar otras cuestiones. En relación a los contenidos, tengo que ir muy rápido porque ya casi es la hora. Contar con perspectiva de discapacidad me obliga a conocer el modelo social, me obliga a tener un enfoque de derechos humanos, me obliga a tener una mirada de interseccionalidad y saber que las personas no nos identificamos en la vida bajo una sola condición, sino que son varias y además dinámicas. Yo viví 8 años en España y acá parte de mi identidad era que era extranjera. Hoy vivo en Argentina, estoy de turismo, ¿no? Vivo en Argentina, esa condición no está más, o sea, son dinámicas, ¿no? Y por otro lado, con perspectiva de discapacidad me obliga a saber el contenido y alcance del derecho a la accesibilidad, los ajustes razonables y los apoyos. Pero contar con perspectiva de discapacidad, si lo pensamos en un proceso, por ejemplo, en lo procedimental, que puede ser el acceso a la justicia, pero podría ser como generamos un proceso bioético, ¿no? Donde se piensa en estas cuestiones, nos obliga, en primer lugar, a garantizar ese diseño universal, de ese proceso, de ese sistema de justicia, de ese proceso de que una persona con discapacidad acuda, ¿no? A un sistema sanitario, a una educación, ¿no? Ese diseño universal. Garantizar la participación de las personas con discapacidad y tener y garantizar esta mirada transversal, ¿no? Esto de que la discapacidad no tiene que estar solamente pensada en los ámbitos que trabajan, ¿no? La discapacidad, sino que debe haber una mirada transversal en todos los ámbitos, ¿no? Si hacemos una política pública en materia de educación, obviamente tiene que estar incluida esta perspectiva de discapacidad, pero si lo hacemos respecto del deporte, también debe estarlo, o en lo sanitario y así sucesivamente. Les prometo que ya termino. Finalmente, el enfoque de derechos humanos no, lo explicó brillantemente Rafael de Asís, con incluso mucho más desarrollo del que yo les traigo, pero nos obliga esto, ¿no? Tratar de entender que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, no es objeto de políticas asistenciales, sino sujeto de derecho, nos obliga a incorporar estas características, ¿no? Principios y valores que sustentan a los derechos humanos. Si entonces tengo una cuestión de discapacidad y eso obliga a que tenga que aplicar un enfoque de derechos humanos, tengo que saber que los derechos humanos, cito a Gregorio Peces Barba, ¿no? Gregorio Peces Barba nos enseñaba que dentro de un círculo grande que es el derecho, hay un círculo más pequeño que es este ámbito de los derechos fundamentales que nos obliga a aplicar unos principios de derechos humanos, que nos obliga a aplicar unos valores y que los derechos humanos además tienen unas características. Esto debo aplicar al caso. También esos estándares de derechos humanos que se gestan en el derecho internacional y también, y esto es muy importante, y
en relación a los derechos de las personas con discapacidad, creo que nos falta desarrollar esto del concepto de los derechos en serio, ¿no? Hoy lo dijeron, ¿no? Y ahora no me acuerdo quién, pero bueno, las vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad, Rafa de Asís. A veces generan multas, por ejemplo, cuando son situaciones de discriminación. Cuando es un colegio, creo que lo daba con el caso de un colegio, que entonces hay que cerrarlo, porque si no es una escuela inclusiva, es una escuela que discrimina. Y si hoy sucediera lo mismo en relación a las mujeres, sería escandaloso, pero la discapacidad no lo es todavía. O sea, no se llega a esa instancia, entonces es importante saber que la cuestión de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos no es una cuestión retórica, sino que nos obliga a desarrollar mecanismos de seguimiento y de responsabilidad. Bueno, nada, la premisa no es simple, pero creo que teniendo en cuenta, voy a tratar de resumir, y aplicando esta perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, ¿no? En todos los ámbitos en los que nos movamos, sin pensar que estamos ante los casos excepcionales o los casos difíciles, porque a esos casos también les podemos aplicar los principios generales del derecho, con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Para cerrar, quiero decir que en relación justamente a este tema del aborto en razón de discapacidad, me parece interesante, ¿no? Lo que han dicho en una declaración conjunta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 2018, que justamente buscaron, ¿no? Se buscó un consenso, llegar a un mínimo para de alguna manera saldar este problema que comentó Luis y que creo que por eso genera temor de decir, bueno, por un lado está la reivindicación feminista del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que no ha incluido a las mujeres con discapacidad en la mayoría de sus reclamos. Entonces tampoco las comprende cuando de pronto se quieren abordar temas de discapacidad. Y entonces da miedo porque a uno lo pueden tildar, ¿no? De algo que quizás no es, porque bueno, puede ser feminista o no, pero bueno, no son ideas que realmente están en esquinas diferentes, sino que se pueden compatibilizar. Y estos comités en esa declaración conjunta, ¿sí? Por un lado, lo que dicen, y ahora sí les juro que cierro con esta idea, es que cuando hablamos de discapacidad en relación a pensar en la interrupción voluntaria del embarazo, lo primero que tenemos que pensar, si hablamos de discapacidad, es en las mujeres con discapacidad. Esas mujeres con discapacidad que son vulneradas en sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Es en garantizar que tengan condiciones de accesibilidad para poder garantizar, ¿sí? Para que puedan ejercer esos derechos sin discriminación por motivo de discapacidad. Y por el otro, evidentemente, políticas que apunten a que no haya discriminación, ¿sí? Por motivo de discapacidad, ni en los plazos, ni en elegir una solución legal u otra en base a una condición de una persona. Javier Romañac decía que la historia demuestra que la erradicación de la diversidad humana es un esfuerzo vano que da lugar a sociedades injustas, mientras que la erradicación de la discriminación que sufren los colectivos que son diferentes ayuda a construir una sociedad más justa, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Inexplicablemente el ser humano se empecina indefinidamente en elegir el primer y desastroso camino. Creo que él ya hace muchos años en un libro que se los recomiendo, que habla de la bioética al otro lado del espejo, bueno, fue bastante visionario, ¿no? Nos empeñamos quizás en poder erradicar esta diversidad. Hoy en día, con los avances genéticos que estábamos hablando hace un rato, es muy probable que haya muchas cosas que se puedan hacer. Sin embargo, la diversidad va a seguir existiendo. La diversidad funcional, digo, ¿eh? Porque podemos quizás evitar que nazcan niños y niñas con discapacidad, pero cualquiera luego puede tener un accidente, o sea, y la población además va envejeciendo y cada vez, o sea, es parte de nuestra condición de humanidad. Entonces, evidentemente, más allá que esos debates deban darse, y creo que deben darse, pero deben darse con sus protagonistas, hay que poner mucha fuerza para seguir trabajando en erradicar las desigualdades y las injusticias. Bueno, con esto me callo y perdón que me pasé. Muy bien, muchas gracias.
Yo quisiera comenzar estas palabras antes de introducirme en la ponencia, dando las gracias a la Fundación Mainel por la confianza al contar conmigo como coordinador académico de este congreso, y no solo eso, sino que luego, pues la verdad es que me ha permitido diseñar en buena medida el programa, y entonces lo que he hecho es invitar a mis amigos, como a Patricia Cuenca, como a profesor Rafael de Asís, como a Agustina, como a Tina Minkovic, como a Cristina Aguilarte. Pero además es que da la casualidad de que esos amigos pues probablemente sean las personas que mejor, que más autoridad tienen en el ámbito de la discapacidad en España y en algunos casos, por supuesto, también a nivel internacional, como es el caso de Agustina, como es el caso de Tina Minkovic. Por lo tanto, pues muchas gracias porque este congreso me ha permitido pues volver a reencontrarme, volver a estar juntos con tantos amigos, ¿no? Y en particular, pues tengo que decir que para mí es un motivo de orgullo el compartir mesa. Claro, lo organicé yo mismo, entonces me puse en la mesa con Agustina Palacios, que es, yo creo que en buena medida para bastantes de los aquí que estamos, nuestra maestra en este ámbito de la discapacidad. Yo tengo que decir que si yo llevo, como se ha dicho en la presentación, llevo 15 años dedicado al derecho de la discapacidad. Yo creo que si no hubiera leído hace 15 años el libro de Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad, probablemente no habría podido desarrollar la investigación que he desarrollado posteriormente, porque ese libro fue para mí un libro, me abrió mucho los ojos y fue una enorme enseñanza. Bueno, vamos a ver, yo voy a hablar como buenos amigos nos hicimos un reparto hace unos días y entonces quedamos en que Agustina hablaría más del tema del aborto y yo voy a hablar de la eutanasia. Yo, en definitiva, voy a hacer una breve reflexión sobre la legislación española de eutanasia voluntaria aprobada hace unos años y, en concreto, no voy a formular un análisis global de la ley, aunque al final haré una reflexión de orden más general, sino que voy a tratar de señalar cuál es el impacto de esta ley en las personas con discapacidad, muy en la línea de lo que ha señalado Agustina Palacios al principio de su intervención, que es poner de relieve que, una vez más, esta ley es un residuo de ese modelo de la prescindencia del que hablaba Agustina. La ley española sobre eutanasia voluntaria plantea dos problemas fundamentales, en mi opinión. El primero de esos dos problemas es el propio supuesto habilitante de lo que la ley llama prestación de ayuda para morir. Es decir, ¿cuál es el motivo que, según la legislación española, permite que se aplique la eutanasia? Pues es sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Las definiciones de ambas expresiones se encuentran en el artículo 3 de la ley y, sobre todo, yo quiero referirme a la segunda, ¿no? Porque cuando se habla de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, en la legislación española se habla sobre la situación, dice la ley, que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo. También en el caso de la enfermedad grave e incurable puede haber tampoco es, en mi opinión, del todo acertada, habla de la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio. Y aunque en ninguna de las dos situaciones se emplea expresamente el término discapacidad, a mí me parece que la descripción que la ley hace de ambas situaciones hace patente que en esos casos se pueden encontrar sobre todo personas con discapacidad. Desde luego, en relación con el supuesto, con el segundo de los supuestos que decía, con el de enfermedad grave e incurable, se ha mejorado, la ley mejoró su redacción originaria, pero la alusión al sufrimiento físico parece invitar a considerar incluidas en este supuesto a personas con discapacidad psicosocial que carecen de los apoyos psicológicos y emocionales necesarios y que, en algún caso, como puede ser la anorexia, podrían tener incluso un pronóstico de vida limitado, que es otro de los requisitos que la ley incluye.
Pero sobre todo es particularmente manifiesto y grave, en mi opinión, el enfoque capacitista de la definición, y empleo la palabra capacitismo, que también ha empleado Agustina, el enfoque capacitista de la definición de del otro de los supuestos mencionados. Antes, la redacción originaria de la ley hablaba de una enfermedad o un padecimiento invalidante, ¿no? Ese término de tenor claramente peyorativo, pues fue corregido. Pero, a pesar de esa corrección, cuando hoy se habla de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, se habla con toda claridad de circunstancias que generan una discapacidad, de limitaciones en la autonomía física, en la capacidad de expresión y relación, etc. Es más, yo diría que la nueva ley, el texto definitivo de la ley ha agravado todavía el enfoque capacitista que había en la redacción originaria, porque ahora se incluye además también como un rasgo de esa situación denominada padecimiento grave, las limitaciones para las actividades de la vida diaria de forma que la persona no puede valerse por sí misma, ¿no? Redacción esta que por otro lado parece despreciar la existencia y la enorme relevancia que tienen los apoyos para la autonomía personal, incluso los apoyos tecnológicos que pueden permitir a una persona superar sus limitaciones para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Yo no sé, hace unos días, en el primer año de aplicación de la ley de eutanasia, se practicaron aproximadamente 170 eutanasias, ¿no? Entre junio del 2021 y junio del 2022. Yo no he tenido ningún conocimiento, no he podido acceder a datos que puedan indicar, creo que no existen esos datos sobre en qué casos se trataba de personas con discapacidad. Pero la impresión que la ley trasluce es que es una ley pensada principalmente para las personas con discapacidad. Yo subrayaría muy especialmente la importancia de ese artículo de la Convención que también ha citado Agustina, que es el artículo 8, que es el relativo a la toma de conciencia. Es necesario corregir los estigmas, nos invita la Convención, exige a los estados que corrijamos los estigmas y los prejuicios y los estereotipos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Pues en este caso a mí me parece que sucede lo contrario, es decir, de alguna manera este artículo, esta ley y esta definición del padecimiento grave, que es una de las situaciones que posibilitan la prestación de ayuda para morir, me parece que es una invitación a que las personas con discapacidad, especialmente con discapacidades graves, opten por la terminación de su vida y por tanto, refleja la continuidad, aunque sea residual, pero en un campo importante en nuestro ordenamiento jurídico del modelo de la prescindencia. Y es una disposición legislativa que promueve y que refuerza el estereotipo según el cual la vida de las personas con discapacidad tiene menos valor o tiene menos calidad. Hay un informe muy interesante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que aludía a artículo 8, un informe sobre el artículo 8 de la Convención, en el que decía que, entre otras cosas, que siempre que el acceso a la muerte asistida se extienda más allá de los enfermos terminales cuya muerte es previsible, para incluir a las personas con discapacidad que presentan deficiencias o enfermedades degenerativas y a las personas con deficiencias estables que experimentan una funcionalidad reducida, se estará reforzando ese estereotipo del menor valor de la vida. Y yo creo que eso es lo que notoriamente sucede en el caso de la ley española. Y además puede producirse como consecuencia el efecto de que ese prejuicio pueda ser asimilado por las propias personas con discapacidad en una clara forma de lo que se ha denominado opresión interiorizada. Y en este sentido, voy a citar también, como ha hecho Agustina, ese otro texto tan interesante que es el informe de la Relatora Especial de Derechos de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre el capacitismo. Y en ese informe se dice
Una importante, pueden ustedes leerlo, está ahí en el texto, pero me centro en las palabras centrales que dice, una importante preocupación es que las personas cuya deficiencia sea reciente opten por la muerte asistida a causa de prejuicios, temores y bajas expectativas sobre lo que significa vivir con una discapacidad. Caso que se puede dar con frecuencia. Hay algunos, en fin, el caso más frecuente, si no me equivoco, la verdad es que estoy hablando de memoria, pero creo que el caso que dio lugar a la famosa película era estaba provocado por un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, en esos casos, pues esa deficiencia puede llevar, esa discapacidad, que es una discapacidad sobrevenida, puede llevar consigo a que la persona con discapacidad opte por la muerte asistida a causa de esos prejuicios, temores y bajas expectativas. Además, las personas con discapacidad pueden decidir poner fin a su vida a causa de factores sociales como la soledad, el aislamiento social, la falta de acceso a servicios de apoyo. Y un tercer problema es que las personas con discapacidad pueden ser vulnerables a presiones explícitas o implícitas de su entorno, lo que incluye las expectativas familiares, presiones financieras e incluso la coacción. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos ante una regulación legal de la eutanasia que, en mi opinión, y como se deduce de la definición que se hace del supuesto, de uno de los dos supuestos que configuran el motivo que da lugar a la prestación de ayuda para morir, me parece que es una legislación que reviste importantes consecuencias negativas para las personas con discapacidad. Pero esas consecuencias se ven agravadas además por un segundo problema al que quiero hacer referencia, que es la disposición contenida en el artículo 5.2 de la ley. En virtud de este precepto, no será preciso que el paciente solicite la prestación de ayuda para morir en aquellos casos en los que el médico certifique que no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas. Y a esta situación se le denomina situación de incapacidad de hecho. Hay una situación en la que el paciente carece, dice la ley, artículo 3 de la ley que define esta situación, carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, y en esos casos no puede, no es necesario que solicite la prestación de ayuda a morir. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es, en definitiva, que si una persona en un documento de instrucciones previas ha solicitado que en el caso de llegar a un momento de una enfermedad grave, pues se le aplique la eutanasia, lo que estamos diciendo es que basta la opinión de un médico para prohibirle a esa persona que cambie de opinión. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 5.2 de la ley. Una persona que ha establecido esa opinión, que eligió para el futuro la eutanasia en un documento de instrucciones previas, no se le permite modificar la opinión realizada entonces si un dictamen médico constata que se encuentra en una situación de incapacidad de hecho. A mí me parece que este precepto es enormemente aberrante, ¿no? Primero, porque incrementa exponencialmente los riesgos de una presión social a favor de la eutanasia, a los que ya me he referido anteriormente. Pero sobre todo porque viola, es una nueva vulneración de un artículo, de un precepto de la Convención al que ya hemos hecho referencia aquí esta mañana, que es el artículo 12, ¿no? Que reconoce a las personas con discapacidad el derecho a ejercer por sí mismas la capacidad jurídica con los apoyos que precisen y a adoptar sus propias decisiones. Precepto que, por supuesto, incluye la facultad de modificar, cuando lo estimen oportuno, las decisiones adoptadas previamente. Solo en el supuesto de que no fuera posible de ningún modo conocer la voluntad actual de la persona, podría ser lícito aplicar el documento de instrucciones previas. Pero aquí la ley, tal y como está regulado, tal y como leemos en el artículo 5.2, nos está diciendo que se puede aplicar la eutanasia a una persona que en este momento no la quiere sobre la base de una valoración médica de la suficiencia de esa voluntad. Aprovecho, me voy a meter ahora en camisa de 11 varas, pero en fin, no sé si está por ahí Cristina Aguilarte, con la que hemos estado discutiendo en la... Se ha ido. Bueno, pues hemos estado discutiendo en la mesa y, claro, es decir,
Y hablábamos de la importancia que el derecho civil, decía ella, le da a la voluntad libre y consciente, ¿no? Bueno, lo que nos dice el artículo 12 de la Convención es que la voluntad de la persona debe ser respetada sin que pueda existir un juicio, digamos, externo sobre la suficiencia de esa voluntad. Eso es lo que nos dice el artículo 12 de la Convención. Y, por tanto, también en este caso, en el caso de que estemos relacionándolo con la decisión de poner fin a la vida. Por otro lado, como creo que se aprecia con claridad, este artículo 5.2 de la ley de eutanasia es claramente incoherente con la reforma operada en el Código Civil en materia de capacidad jurídica, que casualmente se tramitó prácticamente a la vez de las dos leyes contradictorias, contradictorias al menos en este punto, se tramitaron por el Parlamento prácticamente en el mismo año y entraron en vigor, y se publicaron ambas creo que en junio de 2021. Bueno, pues creo que este es un problema importante y nos encontramos, y el artículo 5.2 de la ley nos lleva a concluir que una valoración médica puede desembocar en poner fin a la vida de una persona con discapacidad que en estos momentos no lo desea, sin prestarle apoyo alguno para la adopción y expresión de su decisión. Estos son los principales problemas que plantea la ley. Pero, como decía, este artículo 5.2 incumple el artículo 12 de la Convención. Pero yo me atrevería a plantear una pregunta final. He comentado, mi reflexión es que la ley de eutanasia en su redacción actual en España tiene un impacto profundamente negativo en las personas con discapacidad. Pero me atrevería a preguntar, ¿cabe una regulación de la eutanasia sin impacto negativo en las personas con discapacidad? Pues, desde luego, mi opinión, mi respuesta a este interrogante sería negativa. Yo creo, y esto lo dijo el Comité de Bioética de España en una ponencia, en un dictamen del que no sé si fue ponente el profesor Vicente Beiber, que está aquí. ¿Fuiste ponente, Vicente, del dictamen sobre qué? Coponente. Bien, pues en ese dictamen del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia, señala que es inevitable descubrir en el trasfondo de cualquier regulación de la eutanasia un trasfondo un mensaje utilitarista que otorga un menor valor a la vida de aquellas personas que, por encontrarse en situación de fragilidad o vulnerabilidad, están en condiciones de prestar una menor aportación a la sociedad y, en cambio, lo que reclaman de ella son mayores atenciones y cuidados, y que son los que, en una ley como la española y quizás en cualquier otra posible ley de la eutanasia, son los que estarían legitimados para solicitar la prestación de ayuda para morir. A mí me parece que ese enfoque utilitarista es intrínsecamente capacitista y negador del igual valor de la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Creo que esa es la cuestión sobre la que debemos de reflexionar, ¿no? ¿Realmente estamos convencidos, y está convencida la sociedad española, de que la vida de una persona con discapacidad vale igual que la de cualquier otra persona? Yo creo que las dos cuestiones que se han planteado, podríamos haber hablado de otros aspectos en los que este problema se manifiesta. Recordemos, por ejemplo, cómo durante la pandemia del COVID-19 en España, pero no solo en España, existieron criterios para la utilización, para la priorización de los pacientes y del uso de respiradores asistidos, etcétera, etcétera, que directamente excluían a las personas con discapacidad. Si pensamos que una persona que a la hora de priorizar un tratamiento sanitario, una persona con discapacidad debe estar por detrás, es porque no le damos el mismo valor a la vida de una persona con discapacidad. Si pensamos que la discapacidad
que la ausencia de discapacidad es un requisito para la priorización del tratamiento, es que no le damos un igual valor a la vida de la persona con discapacidad. Si pensamos que si pensamos que para las madres y padres es un sacrificio tener un niño con síndrome de Down, de alguna manera estamos afirmando que un niño con síndrome de Down no tiene su vida no tiene el mismo valor que el de otra persona que no tenga una discapacidad. Yo creo que ese es el problema, que ese es uno de los problemas de fondo. Ese es uno de los prejuicios que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese informe sobre el artículo 8 al que hacía referencia, nos insta a combatir: el prejuicio del menor valor de la vida. Y creo que ese prejuicio es el que ha inspirado, entre otras, la legislación española de eutanasia voluntaria. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por las intervenciones. Tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer un turno de preguntas de 5 o 10 minutos. Bueno, mientras tanto se deciden, yo quería preguntar, no sé si en torno a estos problemas que estabais citando, estas vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad, me imagino que sí, pero por desconocimiento, si el CERMI y otras organizaciones como la Fundación Derecho y Discapacidad están haciendo algún tipo de incidencia de cara a estas leyes. Seguramente que sí, pero si nos podéis explicar un poco. Es que justo voy a hablar yo, que no soy de aquí. Creo que sí, que el CERMI tiene, de hecho, creo me has compartido, ¿no? Sí, claro. No, la posición del CERMI sobre el tema del aborto eugenésico fue de rechazo desde el principio y planteó en su momento una propuesta de modificación de esa ley. Y en materia de eutanasia, idem de idem. Esta mañana lo decía Luis Cayo, ¿no? Ha habido una mejora, sí, intervinimos bastante. Patricia Huenca y yo pudimos asistir a algunas reuniones con el director, con el que ahora es director general de discapacidad. Hubo algún trabajo, se consiguió mejorar algunos aspectos de la redacción de la ley, pero la posición final del CERMI es contraria a la ley de eutanasia tal y como se encuentra redactada, ¿no? Y el movimiento, y fuera de España, en general, la legislación sobre eutanasia voluntaria tiene la crítica de las organizaciones de personas con discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU nos ha dicho, como ha recordado Agustina, que se debe de corregir la ley, esa diferencia de plazo en cuanto al aborto por razón de discapacidad. La última vez que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció, la ley de eutanasia en España todavía no estaba aprobada, pero estaba ya en tramitación, ya alertó sobre los peligros de aprobar una ley que pudiese tener un impacto negativo en las personas con discapacidad. Por tanto, sí que es verdad que en esta materia la posición prácticamente, no sé si unánime, pero desde luego altamente mayoritaria del movimiento social de la discapacidad es clara, ¿no? ¿Puedo agregar algo? No, cortito, que bueno, igual no somos ejemplo de nada, menos hoy en día Argentina, pero cuando se aprobó hace poco la ley de interrupción voluntaria del embarazo y los primeros borradores planteaban, bueno, la extensión del plazo, o sea, de manera similar que el que tienen aquí. Y ahí sí, las organizaciones de personas con discapacidad, bueno, la verdad que se plantaron y lograron que bueno, que sea neutro el enfoque, ¿no? Es decir, bueno, hasta las 14 semanas la mujer decide y a partir de ese momento, de la semana 15, se puede realizar el aborto y buscaron una fórmula que se consensuó entre digamos, el movimiento de mujeres que abogaba por esta ley y REDI, que es como si fuera el CERMI de acá. Y bueno, no sé si está bien o mal, pero se los cuento. Y entonces lo que dice la ley argentina es que a partir de la semana 15 se podrá realizar si corre peligro la salud integral de la mujer, entendiendo que, bueno, desde una mirada amplia, ¿no? De lo que es la salud, no solo física, sino también psicológica y demás, la mujer puede decidir
conforme a su ética privada, ¿sí? Bueno, su narrativa de vida, su situación, conforme a lo que ella decida, pero es una fórmula neutra desde el Estado, quiero decir, ¿no? Que desde ese lugar han podido saldar así la situación de la interrupción voluntaria del embarazo allá. La pregunta, bueno, la cuestión más que es una reflexión más que una pregunta, es para Pérez Pujalte. Yo quisiera saber cómo, la exposición que ha realizado, cómo se conjuga, cómo se encaja esto con el derecho individual y concreto de una persona con discapacidad, o no con, sí, con discapacidad, lo voy a decir así claramente, que sí que tiene claro ese derecho a solicitar la ayuda para morir. ¿Cómo encajamos esto? Que también estamos poniendo en cuestión ese derecho que tiene esa persona, aunque tenga discapacidad. ¿Cuál es la solución entonces? Mi respuesta sería doble. Vamos a ver. En términos generales, manteniendo una posición relacionada exclusivamente desde el punto de vista de la discapacidad, yo lo que diría es que yo tengo algunas dudas de que eso pueda llegar a hacerse, ¿no? Y las planteaba al final de mi intervención, pero yo creo que hay que tener un escrupuloso cuidado en que cualquier definición del supuesto que legitima la eutanasia sea completamente neutral y no haga referencia alguna a motivos relacionados con la discapacidad. Y por lo tanto, le procuremos quitar a esa ley todo el enfoque capacitista que tiene, todo el enfoque que permite, todo el enfoque que nos presenta la discapacidad como una situación que debe de ser evitada y que es mala y que por lo tanto incluso una de las formas de evitarla es la privación de la vida. Esa sería mi respuesta. A eso voy a añadir una segunda reflexión, y es que yo creo, en mi opinión, pero eso ya nos llevaría a otro debate y a otro congreso. Mi segunda reflexión sería que yo pienso que el derecho a la libre autodeterminación no incluye el derecho a poner fin a la vida, pero eso sería otra reflexión distinta. Ideológica no, porque aquí estamos hablando de debates jurídicos y en los debates jurídicos hay argumentos y hay posiciones diferentes. Es decir, cuando a veces decimos es que eso es una cuestión ideológica, es como si estuviéramos diciendo eso ya no me lo cuentes que me estás adoctrinando. No, al final aquí hay un debate jurídico. Y entonces yo tengo esa posición, pero con independencia de esa posición, que no es la materia o que no es la temática de este congreso, yo al menos, quédese usted con la primera de mi respuesta, yo al menos creo que se debe dar una redacción a la configuración de los supuestos que legitiman la eutanasia que no guarde relación alguna con la discapacidad y que por lo tanto prive a la ley totalmente o en la medida de lo posible de ese enfoque capacitista. Considero que, bueno, el respeto de la postura, por supuesto, pero creo que el derecho es instrumento para las vidas. Estamos poniendo en el centro la vida de personas discapacitadas y no discapacitadas. Cualquier persona, no voy a hacer distinción. Si el derecho no me está dando respuestas para una sola persona que con discapacidad decida su autodeterminación de morir, yo me planteo que eso sí que requiere una reflexión importante y lo demás son cuestiones ideológicas que yo ahí no entro. Me parece bien, pero no creo que todas estas afirmaciones tan contundentes que se han realizado sean tan tajantes. Habría mucho más que hablar sobre este tema. Padecimiento grave, crónico, imposibilitante, no va solo dirigido a personas con discapacidad. Vamos a abrir un poco la mente en ese aspecto. Sí, eso es verdad, ¿eh? Pero yo no me fijo tanto en la palabra padecimiento grave, crónico e imposibilitante, sino en la definición que la ley hace de lo que la ley entiende por padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Ahí sí que creo que el enfoque capacitista, el enfoque que minusvalora a las personas con discapacidad, creo que es un enfoque muy claro. Pero en fin, tampoco un debate.
Bien, pues si no hay más preguntas, con 5 minutos de retraso terminamos esta primera mesa de la tarde. Tenemos ahora 10 minutos, por tanto, de descanso y nos volvemos a ver a las 6 menos cuarto.